Y cambiamos completamente de tema porque en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, autoridades buscan que el proceso de amamantamiento se extienda hasta los 2 años e incluso más tiempo, ya que esto permite una mejor nutrición y beneficios tanto para las madres y los bebés. ¿Cuáles son esos beneficios? Para profundizar sobre este tema, estamos con María Inés Arce, consultora internacional en lactancia materna certificada. María Inés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, María Inés, partimos con una pregunta. ¿Qué tanta información tenemos hoy día en nuestro país respecto a la lactancia? ¿Qué tantas herramientas se le entrega a una madre que va a ser justamente mamá y qué tanta información maneja al momento ya de comenzar este proceso? Bueno, quisiéramos que fuera hoy en día mucho más, sin embargo ha habido un avance importante. Efectivamente la información debiera ser desde el colegio, desde la escolaridad, en que se enseñe lo natural y lo normal que es la lactancia materna, sociabilizar esta forma de alimentarnos, que es la manera natural que tenemos los seres humanos en los primeros años, como decías tú, de nuestra vida. Y de ahí, por supuesto, que enfatizar la educación durante el embarazo, y el apoyo y el sustento también en las madres que desean amamantar durante el periodo posparto. Porque, ¿qué tantos beneficios trae la lactancia? Porque, claro, lo comentábamos, hay instituciones internacionales que llaman a que ojalá se prolongue por la mayor cantidad de tiempo. ¿Por qué? ¿Qué beneficios trae este proceso? Bueno, yo más que beneficios me gusta hablar de que es los efectos que esperamos de una alimentación que es natural para nosotros como mamíferos humanos. Entonces, efectivamente, cuando hacemos estudios, y los hay muchísimos y muy bien validados, científicos, ¿no es cierto? Y se compara a los niños que han sido alimentados con lactancia materna versus los que han recibido leche de fórmula, se demuestra que estos niños que han sido amamantados tienen menores tasas de morbilidad, dado a que tienen menores enfermedades, por ejemplo, infecciosas, enfermedades respiratorias, enfermedades infecciosas gastrointestinales, tienen un mejor sistema inmune, tienen menores tasas de alergias, por ejemplo, alimentarias, menor riesgo de asfixia por aspiración o de muerte súbita al lactante. Hay un montón de efectos que naturalmente nos provoca alimentarnos, ¿no es cierto?, con este alimento natural. Mejor desarrollo psicomotor, influye en el neurodesarrollo de los niños. Son niños que a la larga, a los 5 años, por ejemplo, demuestran tener coeficiente intelectual 5 puntos superior por sobre los niños que no han sido alimentados, y así un montón de efectos, no solamente a corto plazo, sino que a largo plazo. Por ejemplo, se ha demostrado que en la vida adulta y adolescente tienen menor riesgo de padecer diabetes, hipertensión, obesidad. Y esos son los beneficios que hablamos, ¿no es cierto?, de los niños, pero en las madres también genera muchos resultados, en el sentido de que tienen menor depresión postparto. Las madres que quieren amamantar y que lo logran hacer tienen menores frecuencias de depresión postparto. Son madres que tienen menor riesgo de cáncer de mama y algunos otros cánceres ginecológicos y de colon, por ejemplo. Tienen menor riesgo de padecer diabetes, hipertensión, obesidad. Y para qué decir también el impacto ecológico que tiene. No es menor el impacto ecológico que genera, por ejemplo, un solo tarro de fórmula. Se hizo un estudio que demuestra que genera alrededor de un gasto de 8.000 litros de agua. ¿Y hasta qué edad es necesario o recomendable que se gestione este periodo de lactancia? Bueno, lo que dicen muchas instituciones, entre ellas la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es que al menos haya una lactancia materna exclusiva, o idealmente una lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, es decir, solamente leche materna hasta los 6 meses de edad, y que luego de esa edad se complemente con algún otro tipo de alimentación sólida, al menos, dice, al menos hasta los 2 años de edad. De ahí en adelante no hay fecha de caducidad, en realidad depende de la decisión de la madre. Obviamente si lo quieres suspender antes también es una opción y decisión de la madre. Lo importante es que sea, como decíamos al principio, una decisión informada, ¿no? Después de los 2 años la leche sigue siendo leche, sigue alimentando, sigue teniendo sus beneficios inmunológicos, alimentarios,
y del vínculo hijo-madre, hija-madre. Porque no sé si se sigue dando, pero voy a ir un poquito ahí al recuerdo. Antes, cuando una mamá quizás no tenía la capacidad de poder poder amamantar tanto, ocurrían que se lo pasaban a alguna vecina, a alguna amiga, a alguna conocida, para que siguiera este proceso. ¿Eso en la actualidad se sigue dando? No es muy recomendable, la verdad, porque sabemos que también a través de la leche materna podemos transmitir cierto tipo de enfermedades infecciosas. Eh, Hoy en día en Chile contamos con un solo banco de leche materna, que es en el Hospital del Dr. Sotero del Río, y ahí se reciben muchas donaciones de leche de madres que voluntariamente y de manera altruista donan su leche para poder alimentar, sobre todo le dan prioridad a bebés prematuros o con algunas patologías importantes. ¿Cuáles son las principales complicaciones que sufren algunas mamás en este proceso? Y, por ejemplo, ¿qué suplementos sirven y cuáles no sirven? Bueno, hay muchas dificultades partiendo por la falta de apoyo a nivel social. Yo siempre digo que cuando falla una lactancia no falla esa madre y ese hijo, ¿no? Hay toda una cadena atrás en la sociedad. Esa madre a lo mejor no recibió el apoyo suficiente de los profesionales de la salud o la información necesaria o el apoyo de la familia o las opiniones que vamos recibiendo, ¿no es cierto? Un montón de mitos que lamentablemente hoy en día todavía se propagan. Las principales dificultades, te diría yo, que son el cómo acoplar al niño al pecho, lo que genera a veces dolor, algunas mastitis, ese mismo dolor, esos malos acoples pueden generar también heridas o grietas en el pezón, y de ahí, bueno, esta cadena de mastitis puede llegar incluso a generar absceso, etc. El principal motivo de consulta que al menos yo recibo es el dolor al amamantar. Y te diría que la mayoría de las veces, si la madre lo desea seguir amamantando, tiene solución, tiene solución. ¿Y cómo se logra tener más herramientas en ese sentido, pensando en quizás mujeres que son más chicas, que son madres? ¿Cómo se logra poder informarlas? ¿Cómo lo que te preguntaba también de los suplementos, saber cuál suplemento es bueno y cuál suplemento no, por ejemplo? Bueno, ahí siempre tiene que consultar con el médico o con el pediatra, ¿no es cierto?, que controle a ese bebé y esa diada, porque siempre va a ser algo muy personalizada la indicación. Y el apoyo hoy en día, digamos, a nivel del sistema público y a nivel primario de salud en la APS, hay personal también cada vez más capacitado, están las clínicas, por ejemplo, de lactancia, que debieran estar en cada uno de los consultorios para poder apoyar e informar a esas madres. Les realizan educación a través del programa Chile Crece Contigo, educación prenatal sobre la lactancia, y luego, si es que tienen alguna dificultad, debieran contar con horas disponibles en el mismo día para poder solucionar sus problemas. Siempre digo que los problemas de lactancia son una urgencia, porque un problema que no solucionamos en el momento puede generar una cadena de complicaciones que no queremos a futuro. Y en ese sentido, ¿falta información o falta educación? No sé si se explica esa pregunta, si la información está disponible o más bien son las personas las que no están de alguna manera acercándose a conocer un poco más cuando comienzan este proceso. La información está disponible hace muchísimo tiempo. El tema es que también tenemos una industria dedicada al tema de la alimentación infantil que arrasa, ¿no es cierto?, con su marketing y que nos informa otras cosas, ¿no? Entonces ahí tenemos un poco una pugna entre cómo llegar con ese marketing que les funciona también a ellos, a través de nosotros, los profesionales de la salud, cómo poder llegar masivamente también a informar todo esto que estamos hablando. Marianís, y en términos laborales, porque hemos visto todo este proceso que está viviendo el mercado laboral con mujeres que le ha costado reinsertarse, ¿cómo se logra conllevar estas dos, de alguna manera, responsabilidades? Una mujer que quizás quiere volver a trabajar y por otro lado el trabajo y las dificultades que quizás muchas de ellas presentan al momento de poder amamantar, por ejemplo, a su hijo o hija. El lema de esta Semana Mundial de la Lactancia Materna es facilitar la lactancia materna para las madres y padres que trabajan. Todos tenemos un rol en la lactancia materna y efectivamente la sociedad también nos tiene que dar herramientas y facilidades. Hoy en día todavía los 5 meses y 3 semanas que hay de lactancia, de permiso de maternidad todavía se nos hace muy corto.
todavía ni siquiera el niño, hablábamos, a los 6 meses recién comienza a probar algunos alimentos. Y por tanto, efectivamente se nos hace muy difícil, y sobre todo si en los lugares de trabajo, por ejemplo, no tenemos un lugar cómodo donde poder extraernos leche, un lugar donde se nos permita almacenar esa leche para poder conservarla y llevarla a casa y entregársela luego a nuestro hijo. Y entonces se hace necesario, ¿no es cierto?, el que hayan políticas públicas que nos permitan aumentar esos permisos, aumentar los permisos no solamente de las madres, sino que de los padres, que tienen otro rol que cumplir también, el de, por ejemplo, preocuparse de la logística del resto de la casa, del resto de los niños, de las compras del supermercado. Una madre que amamanta está casi 24/7 dedicado a ese trabajo, que es tremendo trabajo el de amamantar. Y justo te iba a consultar algo ahí que mencionaste un poco. ¿Están las organizaciones preparadas para estas situaciones? ¿Hay salas? ¿Hemos avanzado en este último tiempo? Porque claro, se ha hablado bastante del cuidado de tercero de las mujeres, que fue quizá una de las principales razones por la cual la mujer salió justamente del mercado laboral, pero ¿hemos avanzado o ha quedado un poquito ahí en el discurso esa preocupación? Ha quedado un poquito en el discurso, diría yo, porque existen leyes, ¿no es cierto?, de los permisos, pero el tema de, por ejemplo, que el empleador ofrezca un lugar que no sea que tenga que ir al baño la mujer a sacarse leche. Yo no sé si a alguno de ustedes les gusta alimentarse en el baño. No es algo obligatorio. Hay una ley que promueve, ¿no es cierto?, que haya una lactancia libre en público, y cualquier persona que te diga que no puedes amamantar en público puedes cursar una multa, ¿no?, si es que la madre decide interponer un recurso. Pero hoy en día todavía falta mucho por hacer y por poder apoyar esas lactancias para que efectivamente las mujeres puedan cumplir ese ideal de 2 años, si es que es su deseo hacerlo. Solo para reforzar y reiterar un poco, María Inés, respecto al rol del hombre también en todo este proceso. Es también un protagonista de obviamente el periodo de lactancia, ¿no? Fundamental, el hombre y bueno, la pareja de la mujer, ¿no es cierto? Quien sea que esté, es fundamental el que también esté informado, porque muchas veces las mujeres, no, cuando estamos pasando por dificultad, no queremos que nos digan, ay, pero darle una fórmula y listo, se acabó el problema. Las mujeres que queremos amamantar necesitamos el apoyo, el que nos digan, busquemos recursos, busquemos alguna profesional que nos pueda ayudar, que esté informada, ¿no es cierto?, que esté actualizada, porque hoy en día nos falta mucho también, debemos decirlo, en los profesionales de la salud, que se actualicen en temas de lactancia materna, que sepan cómo apoyar, cómo dar soluciones a las dificultades de la lactancia. Y el rol del padre o de la pareja es esa, ¿no? El de poder apoyar, dar soporte a esa madre, el poder validar sus emociones, porque el puerperio es una etapa un poco revolucionada en hormonas, ¿no es cierto? Y en que nos vienen emociones ambivalentes muchas veces. Y bueno, lo que te decía, ¿no? El rol del papá también va por el tema más de preocuparse por lo demás, por resguardar ese nido entre mamá e hijo para que pueda producir la leche suficiente que necesita, porque la lactancia debe ser a demanda. Entonces, la demanda del niño puede ser no según horario, sino que según lo que él estime en el fondo. Y entonces el padre debe, ojalá, resguardar la otra parte, el tema de la casa, de los demás niños, el cuidado de los demás niños, etcétera, etcétera. Perfecto. María Inés Arce, consultora internacional en lactancia materna certificada. Muchísimas gracias. Y tenemos ahí en pantalla tu Instagram, ¿no? Para cualquier duda que surja. Muchas veces las mamás no tienen a quién acudir, los papás también. Me imagino que te pueden contactar. Hoy perdimos ahí el audio, pero al menos está ahí. Doctora Mía, ahí sí. Sí, ahí me tienen para cualquier pregunta. Siempre estoy atenta. Perfecto. María Inés, muchísimas gracias por toda la información y que esté muy bien. De que un gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.